Hola, ¿cómo estás? Estoy encantada de poder compartir contigo un video más acerca del perfeccionismo. El video anterior, te voy a poner el enlace aquí abajo, define puntos que te van a ayudar a reconocer si tienes un comportamiento perfeccionista. Y hoy vamos a hablar sobre 3 cosas muy importantes acerca del perfeccionismo. 1, el origen. 2, las diferentes áreas en donde este se manifiesta. Y 3, el impacto que puede tener el perfeccionismo en nuestra vida. Así que quédate a verlo. Suscríbete, dale like por favor si te gusta lo que vamos a hablar, quédate hasta el final y ayúdame a compartir para que sigamos construyendo estos espacios de reflexión y de autoconocimiento, ¿ok? Vamos a hablar del primer punto, el origen del perfeccionismo. Primero hablaremos de la cultura. O sea, finalmente estamos en una sociedad que nos pide y nos felicita por dar y responder a altos estándares de calidad, ¿no? Y finalmente estas ideas de el éxito, ¿no?, en la vida, los logros o una persona exitosa está basado en pensar que es una persona que ha tenido muchísimos aciertos y quizás pocos errores, aunque en realidad es una idea equivocada, porque hay muchas personas que han logrado cosas increíbles y que incluso relatan sus crisis, sus fraudes o sus caídas, que han servido como un impulsor. Sí existe una cultura que nos ayuda a reconocer la crisis como un proceso que catapulta muchas áreas de nuestra vida. Sin embargo, vivimos en una cultura en donde a través de, en especial las redes sociales o los medios de comunicación, es mucho más maximizado o exaltado las cualidades, el logro de las personas, los aciertos, y claro que finalmente el error puede verse como un gran obstáculo, como un motivo de vergüenza o incluso un castigo. Esto también tiene que ver mucho con la educación, ¿no? Finalmente, si fuiste educado en un entorno donde los errores generaban en tus figuras paternas o en las figuras de autoridad una reacción muy fuerte, ¿no?, de mucho regaño, de un castigo muy fuerte o de incluso agresión hacia ti, seguramente eso te hizo aprender y tener muy clara la creencia de que equivocarse es muy malo. Más esta idea de la cultura en donde además basados en todo esto que se ha generado últimamente acerca de los influencers, ¿no?, o estas personas que de alguna manera se hacen exitosas o se miden en base al nivel de seguidores o la cantidad de seguidores que tienen o la cantidad de likes. Esto se da mucho en los adolescentes, ¿no?, en Instagram, por ejemplo, en donde ven cuántos seguidores tienen o cuánta gente retuitea lo que ellos comparten, etcétera, y entonces se va basando el éxito en cuánta gente te sigue, en cuánta gente te pone like, en cuánta gente te reconoce, y entonces empezamos a generar una cultura en donde nos validamos por un entorno que define, ¿no?, de alguna manera si somos o no valiosos o exitosos, reconocidos o no. Entonces, esta es la parte cultural que está muy clara y que finalmente, por supuesto, que puede promover muchísimo el perfeccionismo. Y ahora vamos a ver la parte de nuestra historia, ¿no? ¿A qué me refiero con nuestra historia? Pues la infancia, ¿no? La infancia que de alguna manera nos hace definir, reafirmar y generar estas creencias nucleares que de alguna manera van haciendo que a lo largo de nuestra vida nos vayamos desenvolviendo de forma inconsciente en relación a esas creencias. Y por ejemplo, yo les puedo decir que las historias que he identificado a través de mis pacientes es mucho tener una figura paterna, materna o los abuelos, o sea, estas figuras de autoridad que a lo mejor te regañaban mucho, ¿no?, cuando te equivocabas, ¿no?, o que tenían una sobrereacción cuando algo salía mal, por ejemplo, que se cayera el agua y entonces era un escándalo por haber tirado el agua, que se te cayera algo, que te equivocaras, ¿no?, o una exigencia muy fuerte en la escuela, en donde sé de pacientes que me cuentan que, no sé, tenían un promedio altísimo y entonces tenían puro 10, pero ese 9 que tenían era motivo de regaño o incluso de decir, bueno, no, o sea, es que tú eres de 10, no te puedes permitir un 9, ¿no? Estas frases acerca de si vas a hacer algo tienes que hacerlo excelente, ¿no?, o tienes que ser el mejor en ello, se van generando
de generación en generación, y entonces van formando personas que definitivamente empiezan a tener estos rasgos perfeccionistas, en donde el error lo ven como un gran obstáculo, lo ven como un motivo de vergüenza y lo ven como una razón para sentirse inferior o menos valioso que los demás, cuando en realidad todos nos equivocamos, absolutamente todos. Pero como se genera como una creencia nuclear inconsciente, entonces nos vamos desarrollando en nuestra vida con esta idea de no puedo equivocarme, necesito controlarlo todo para no regarla, necesito hacerlo todo perfecto. Esa es una de las características o una de las historias que podemos ver que pueden detonar un perfeccionismo. Sin embargo, también puede ser el perfeccionismo como una conducta compensatoria. Por ejemplo, si yo fui rechazado en mi infancia, o si una persona vivió una herida de rechazo o vivió abandono y se sintió inferior en algún área de su vida, puede ser que para buscar ese reconocimiento o esa aprobación de esas figuras tan importantes haya adquirido una conducta perfeccionista en ciertas áreas de su vida. Por ejemplo, alguien que a lo mejor se siente poco reconocido en la escuela y entonces se vuelve un excelente deportista, o alguien que se siente poco reconocido en casa y se vuelve un excelente estudiante, o alguien que se siente poco reconocido y entonces se vuelve en casa como el del rol, el que ayuda en todo, ¿no? O el protector, el que está pendiente de ayudar y atender a todos para adquirir o para cubrir esa necesidad de aprobación o reconocimiento, y entonces eso se vuelve como una fijación o una obsesión, en donde si yo no mantengo esa conducta, si yo no ayudo a todos, o si yo no soy un excelente estudiante, no valgo, o si yo no soy un excelente deportista, entonces no soy importante. Y entonces, de fondo, hay una creencia muy importante en el perfeccionismo, no es en todos los casos, pero sí es en muchos, es como esta idea de no soy suficiente, ¿no? Por más que haga, no es suficiente, por más que ejecute, no es suficiente para los demás, y obviamente después lo introyectamos y es no soy suficiente para mí mismo, ¿ok? Ahora, no quiero generalizar, la realidad es que hay muchos estudios en donde no podemos determinar una razón específica, porque así como hay personas que viven en esta cultura, obviamente, que te impulsa a grandes estándares, e igual a lo mejor han tenido unos papás muy exigentes, no forzosamente van a ser perfeccionistas. ¿Qué hace que una persona se defina perfeccionista, o más bien se vuelva perfeccionista por su historia? Pues tiene que ver muchos factores, tiene que ver su personalidad, tiene que ver el contexto en donde creció, y por supuesto cada persona es diferente, tiene que ver el carácter, ¿no?, de cada persona. Incluso en varios estudios que se han hecho, por ejemplo, para determinar la fobia a algunos animales, por ejemplo, en este caso al perro, pues no forzosamente todas las personas que le tienen fobia a los perros fueron atacadas por un perro, y muchas personas que nunca fueron atacadas por un perro le tienen fobia. Entonces, no podríamos hablar de una razón específica. Sin embargo, estos son el tipo de historias que podemos identificar. Te invito a que cheques en tu historia si hubo algunos de estos rasgos que menciono, para que puedas reconocerlo, ¿ok? Ahora vamos a hablar del punto número 2. ¿Cómo se manifiesta el perfeccionismo en distintas áreas? Voy a mencionarte algunos ejemplos y algunas circunstancias para que los puedas ir identificando. Por ejemplo, en el hogar es una persona que constantemente está queriendo tener todo limpísimo, perfecto, la casa deslumbrante, y entonces todos sus pensamientos están enfocados en eso. No se puede sentar a disfrutar de su casa limpia porque todo el tiempo tiene que estar controlando que no se ensucie. Hasta la primer mancha se molesta. Si alguien le tira o le desacomoda, es motivo de ira, ¿no?, de mucha frustración, ¿no? Y entonces todo el tiempo está tratando de controlar, y por supuesto vive en una inquietud constante, muchas veces en un enojo constante por estar cuidando, ¿no?, esa área segura, aparentemente, y lo pongo entre comillas porque en realidad no es nada segura, de tener una casa impecable, ¿no? Ahí lo podemos ver en el hogar, lo podemos ver en el trabajo, personas que se vuelven súper
enfocadas en el trabajo, incluso los tipos, los que se vuelven como workaholic, ¿no? Y entonces están tan enfocados en hacer muy bien su trabajo que entonces las otras áreas de su vida están descuidadas, y además cuando algo falla en el trabajo, de verdad es motivo de sentirse pésimo, ¿no? Incluso de tener ansiedad, ¿no? De no poder dormir, porque de alguna manera su trabajo les define como personas, y entonces ni siquiera se lo permiten disfrutar porque sus logros los ven como algo que tendría que ser, como algo obligatorio. Ahora, como jefe, un jefe perfeccionista, es probable que los que sean sus empleados se sientan bastante desmotivados porque saben que a ese jefe es casi imposible tenerlo verdaderamente contento, es casi imposible satisfacerlo. Ahora veámoslo como padre o como madre, es lo mismo. Son papás que no solo son exigentes, sino son sobreexigentes. Y en esta sobreexigencia le hacen sentir a los hijos que hagan lo que hagan, nunca van a ser suficientes para ellos, ¿no? Y es este típico hijo que llega con excelentes calificaciones o que va muy bien en todo, pero el papá está muy enfocado en ver el pero, ¿no? Lo que te falta, lo que te falló. Ahora, como pareja, ¿no? A lo mejor en el tema de pareja, que va a ser un video específico, ¿no? El perfeccionismo en la pareja, porque definitivamente es súper interesante, ¿no? Es como esta pareja que quiere recibir la idea, ¿no? Que tiene de cómo debe ser una pareja, ¿no? Y entonces trata de controlarlo todo de tal manera que su pareja y él tengan esta relación idónea que está en su mente, y entonces cuando eso se sale de control hay como muchísimo miedo a perder a la pareja, muchísimo miedo de que termine la relación, y un gran enojo y frustración, lo que no permite que haya muchos momentos de gozo. Obviamente en los estudios, hablemos del perfeccionismo en los estudios, ¿no? El típico, seguramente les tocó el compañero, yo me acuerdo mucho de una compañera que tenía 10 de promedio, cuando se sacaba 9.9 lloraba, ¿no? O sea, lloraba por la frustración de no obtener el 10. Incluso lamentablemente, bueno, yo tuve un caso relativamente cercano, más bien conocido, ¿no? de un estudiante de un promedio excelente, y cuando entra a una carrera muy difícil en donde efectivamente ya no lograba, llevaba promedio de 10, ¿no? Toda la escuela, cuando entra a la universidad es una carrera de las más difíciles que hay, entonces no podía obtener el 10 y lamentablemente se suicida al sentirse insuficiente para esa carrera. Imagínense a qué grado puede llegar, ¿no? De fuerte el perfeccionismo, que ahorita llevamos al impacto, ¿no? Identifica los puntos, ¿no? Y vamos a hablar como estoy dándote este último ejemplo, en cuántas áreas puede afectar en nuestra vida el ser perfeccionista. Por supuesto, una persona que está en constante control de todo, en constante preocupación porque las cosas funcionen, por controlarlas, por tener todas las variables y prever cualquier cosa para no equivocarse o para que no se equivoquen los demás, vive en un estrés constante. Este estrés constante a largo plazo se vuelve una conducta de ansiedad, por supuesto, y en algunas personas, más bien en muchas personas, en depresión. Es muy fácil que una persona perfeccionista caiga en depresión porque justamente sus errores no lo viven como una persona normal, sino lo viven como algo terrible, algo garrafal, como se los decía en el video anterior, como una patada en el estómago, y entonces eso hace que las personas se vivan y se identifiquen como muy poco valiosas, ¿no? Otra vez llega esta creencia de no soy suficiente, y de verdad el diálogo interior de un perfeccionista es sumamente autodestructivo, es un juez muy duro y puede devaluarse terriblemente por una falla que para otros puede ser simple. Les cuesta mucho trabajo ver sus logros y entonces están tan atentos a sus fallas que obviamente es muy fácil que se vivan muy poco valiosos, que se vivan o que se reconozcan poco, a pesar de que puedan ser gente que tengan grandes logros, ¿eh? Esta parte es muy importante. Ahora viene la ira, ¿no? Son personas que justamente en esta idea de querer controlarlo todo y de estar atentos a tantas cosas, por supuesto que viven, pues sí, casi podríamos hablar de adictos al enojo, porque cada vez que las cosas no salen como planearon en su ideología de perfección, se sienten sumamente frustrados, se enojan consigo mismos
o se enojan con los demás o se enojan con las circunstancias y entonces les cuesta mucho trabajo reconocer, ¿no? La parte productiva o la parte nutricia de equivocarse y están en tanto coraje y en tanta frustración por las fallas que se suscitaron que viven muy frecuentemente irritables, explotan fácilmente y su estado de ánimo pues sí es pocas veces de gozo, ¿no? Y por supuesto otro de los comportamientos que nos puede detonar el tener una conducta o el ser perfeccionista es en caer en comportamientos obsesivo-compulsivos, porque justo en esta idea de mantener todo perfecto empiezo a desarrollar una dinámica mental en donde siento que para no fallar necesito generar rituales, ¿no? Y empiezo a generar comportamientos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 para no fallar y entonces caigo en conductas obsesivas. ¿Qué es un comportamiento obsesivo compulsivo? Son aquellos pensamientos, ideas, imágenes o impulsos que suceden repetidamente, a pesar de los esfuerzos para contenerlos. Entonces, imagínense todo lo que nos puede detonar esta original idea de ser perfeccionista, que me acuerdo que me decía una paciente, oye, yo lo veía como una cualidad. Oye, yo incluso pensaba que, bueno, ser perfeccionista era maravilloso porque entonces podía aspirar a tener grandes logros. No es así. La realidad es que justamente esta es la parte negativa del perfeccionismo, que gozamos poco lo que hacemos, que poco nos permitimos sentarnos a disfrutar. Y me faltó un punto muy importante, ver en el ocio y en el tiempo libre cómo afecta el perfeccionismo. Una persona perfeccionista casi no se da permiso de una siesta, prácticamente le da culpa dormirse en el día porque siente que pierde el tiempo, o son de estas personas que tienen la idea de que no puedes estar solamente viendo la televisión o no puedes estar todo el tiempo, o sea, un ratito en ociosidad porque tienes que estar haciendo algo, ¿no? O sea, es como no puedes estar sin hacer nada porque entonces caes en la mediocridad, caes en ser flojo, caes en ser inútil, y esto también viene de la educación, ¿no? Ubico mucho las abuelas, ¿no? En donde en especial había una tendencia a educar a las mujeres en donde todo el tiempo tienes que estar haciendo algo. No pierdas el tiempo, aprovéchalo, y mantenerte ocupado se volvía algo común. Por lo tanto, disfrutar de la calma, simplemente de observar un paisaje, de tener una rica siesta o de simplemente ver un programa sin estar haciendo nada más, es motivo de culpa, de sentir que están perdiendo el tiempo, que no están siendo útiles, y por supuesto que genera mucha incomodidad y pocos momentos de gozo. Espero que te haya gustado este video. Con eso concluyo estos puntos. A lo que te invito es a reflexionar. Vamos a seguir trabajando estos temas, vamos a ver cómo abordarlo, qué hacer, ¿no? Cuáles son las áreas a reforzar para justamente soltar este comportamiento perfeccionista. Y lo que más me interesa es que te des cuenta que caer en estos comportamientos nos aleja de disfrutar nuestra vida, nos aleja de gozar nuestra existencia. Nos pone en un lugar en donde vivimos en un constante insuficiente, en donde nos ponemos demasiadas condiciones para disfrutar nuestra existencia y en donde efectivamente el tiempo se pasa en hacer y muy poco en conectar con ser. Te invito a seguir viendo estos videos para que empieces a conectar con tu ser y trabajes estas áreas conmigo, que vamos a ir desglosando en distintos videos que vienen posteriormente. Nuevamente te invito a que le pongas like, si te gustó, suscríbete, compártelo y ayúdame a seguir creando esta red de autoconocimiento, a seguir compartiendo con otros y a seguir interactuando para conocernos más y vivir de forma más consciente. Me despido, lindo día, espero te haya gustado. Nos vemos pronto, bye bye.